con la voz de tus ángeles. Yo quería hacer referencia a una pregunta que me hizo llegar Valeria por WhatsApp, que es una oyente, debe ser la presidenta de nuestro club de fans. Ah, sí. Bien. ¿Y qué es lo que me pregunta Vale? Me pregunta dos cosas. La primera es si la medicina moderna sigue siendo útil. Y la otra es si la enfermedad es la resistencia. Entonces, si respondemos a la primera pregunta, desde la decodificación biológica, explicamos que y entendemos que estamos decodificando un síntoma y para saber el síntoma la ciencia nos tiene que dar un diagnóstico. Entonces partimos de, no es lo mismo que alguien venga y nos diga me duele la cabeza y que no sepamos a qué se debe, porque en un dolor de cabeza puede estar involucrado, pensemos en todo lo que hay en la cabeza, nuestros oídos, nuestra garganta, nuestra vista, ¿sí? El hígado, que puede tener síntoma en la cabeza. Entonces no es lo mismo que venga y diga tengo dolor de cabeza que venga y diga fui al médico y me dijo que tengo migraña. Entonces el acceso a ese conflicto va a ser mucho más directo y más rápido. No vamos a perder tanto tiempo en, digamos, ver de dónde viene ese dolor de cabeza. No es lo mismo un conflicto que hay detrás de las orejas, de los oídos, y depende de qué parte del oído, que si es de la vista, que si es del hígado, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ir por ahí. Ahora, lo que no necesitamos, ¿sí? Así como la palabra crea síntoma, nosotros necesitamos un diagnóstico. En caso que los diagnósticos sean graves, lo que no necesitamos es la palabra imprudente de algunos médicos en cuanto a las consecuencias de ese diagnóstico, porque puede generar que toda esa sintomatología se agrave. Entonces, cualquier cosa que vaya a decir, si yo voy al médico, lo tengo como cierto referente, confío en lo que esta persona me dice, ¿sí? Le encomendé mi salud, hizo un diagnóstico y esta persona me dice el diagnóstico. Y algunos a veces son imprudentes y dicen un poco más que el diagnóstico, o sea, todo lo que te va a pasar a partir de ahí. Lo cual va a generar en mí más sintomatología de la que tenía. Va a generar ciertas creencias, ya hay determinadas creencias asociadas a determinadas palabras, ¿sí? Si tengo tal enfermedad me va a pasar tal cosa, si tengo tal otra me va a pasar tal otra, como si fuera algo que está dictaminado y que yo no puedo, ¿sí?, sanar ese síntoma. Y en realidad lo que tengo que sanar es el conflicto que está detrás de ese síntoma. Entonces las palabras crean creencias, las palabras tienen poder y tenemos que darle a cada palabra realmente el poder que tiene, como para que no se desmadre y realmente me ocupo de que si tengo una determinada cosa voy detrás de ese síntoma. Bien, entonces, también nuestras creencias crean síntomas. Entonces, si yo creo que fumar me va a causar cáncer, lo más probable es que me cause cáncer. Pero hay mucha gente que tiene cáncer de pulmón y de repente nunca fumó. Bien, entonces no siempre, o quedaría invalidado el tema de que detrás de un cáncer de pulmón tenemos una adicción al cigarrillo. Porque el cáncer de pulmón significa una cosa y la adicción al cigarrillo significa otra completamente diferente. Entonces tenemos dos conflictos por separado y tratarlo y unificarlo como si fuera uno solo estaríamos cometiendo un error. Entonces, si a este señor, señora, persona le dicen que porque fuma los últimos 30 años de su vida o fumó mucho tiempo, sí, ahora tiene cáncer de pulmón, desde la decodificación biológica no estaría siendo del todo cierto. ¿Sí? ¿Tenemos el cáncer? Sí, pero hay que tratarlo desde dos lugares diferentes y son dos conflictos diferentes. Por un lado tenemos el pulmón, por otro lado tenemos la adicción y dentro de las adicciones el cigarrillo. ¿Sí? Podemos hablar de adicciones en general y no es lo mismo que yo tenga adicción a la comida, adicción al cigarrillo, adicción a la heroína, adicción al juego, adicción al sexo, adicción, ¿sí? Entonces, de cada una de esas adicciones también va a salir un conflicto, ¿sí? Entonces, vamos a tener 2 o 3 temitas para solucionar y va a haber cosas para sanar que se puedan enlazar, sí. Y lo más probable es que lleguemos al mismo puerto, ¿sí?
¿sí? Pero hay que ser muy cuidadoso con esto. Entonces, cuando escuchen un determinado diagnóstico, sean prudentes, ¿sí? También esto va a activar determinadas cosas que hay en nuestro inconsciente. Entonces, puedo tener ciertas memorias, ¿sí? Entonces, de repente me dan un diagnóstico y dice, mi abuelita murió de lo mismo. Entonces, lo primero que te van a decir es que es un problema genético, ¿sí? Y que es un problema de familia. En realidad, el problema de familia es un conflicto emocional que tenía mi abuelita y que por algo me toca a mí. Entonces, lo que tengo, ¿por qué me toca a mí? O el para qué me toca a mí, porque en este clan hay algo para sanar, ¿sí? Vinculado a mi abuelita que no conocí, pero me toca a mí, ¿sí? Entonces, hay algo para sanar en este clan que tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, hay que desprenderse de determinadas creencias y llegamos a este puerto. Si la resistencia es la enfermedad es la resistencia. ¿Vos qué opinás? No sé si es la resistencia. ¿Y qué sería la enfermedad? La enfermedad es lo que nosotros no podemos resolver, lo que no puedo, lo que no me animo. Que te acerques. Lo que no puedo resolver, lo que no me animo a resolver. Lo que no me animo. Sí. A donde no llego. Uh-huh. Dale, seguí. Por ejemplo, te voy a traer un ejemplo de un paciente que tuve hace unos años con un muy fumador, con un cáncer de pulmón. Todos le decían, los médicos le decían, era por el cigarrillo. Y yo le decía, no, usted tiene un problema de tristeza. Por eso es que no deja el cigarrillo. Por eso le agarró este cáncer de pulmón. No por el cigarrillo, sino por una tristeza que traía de la infancia sin resolver. Bueno, padres que vinieron de la guerra, un problema realmente en esa época bastante serio, falta de alimentos y demás. Bueno, esto viene a que la enfermedad es algo que no se pudo resolver, que no pudo resolverlo. Si no, hay muchos cánceres de chicos que se dan vuelta, ¿o no? Uh-huh. ¿O no? Hay muchos cánceres. De adultos también. Sí, sí. A ver, la enfermedad viene a mostrarnos algo. Yo puedo intentar curarme desde la ciencia o puedo sanarme desde cualquier otra terapia alternativa o terapia convencional. ¿A dónde tenemos que llegar? Al darnos cuenta para qué vino esta enfermedad y qué me vino a mostrar. Desde decodificación biológica, biodecodificación, hay varias herramientas que se puede utilizar. Si vamos a hablar de decodificación, necesitamos el diagnóstico. Si no, vamos a ir por otro lado. Pero si no funciona una, va a funcionar la otra. Si no funciona la otra, podemos analizar el árbol genealógico. El árbol genealógico también se poda, digamos. ¿Sí? Hay que atreverse a podar el árbol genealógico porque generalmente es doloroso, pero cuando nos damos cuenta que ese árbol genealógico, digamos, hay ramas que ya no nos están sirviendo. Claro, de alguna forma decirlo, y es necesario podarlo, se podará. ¿Sí? Ahora bien, cualquier terapia que tenga que ver con algo de todo esto va a generar cierta revisión, va a empezar a aflorar información de mi inconsciente que yo desconocía que tenía, ¿sí? Pero si intentamos mínimamente darnos cuenta de qué es lo que hay en mi inconsciente y qué es lo que hay en mi inconsciente, imagínense la imagen de un iceberg. Uh-huh. El iceberg está separado por la línea del agua. Sí. Generalmente la parte que se visualiza de un iceberg es muy pequeña, pero si visualizamos hasta dónde llega el iceberg, es mucho más profunda. Y enorme. Y enorme. Entonces hay una frase muy famosa de Carl Jung que dice que hasta que el inconsciente no pase al consciente, ¿sí? Nosotros a todo esto, o sea, todo lo que se manifiesta, le vamos a llamar destino. Y la realidad es que no es así.
O sea, es información que tenemos que nos puede ser muy útil para cualquier proceso de sanación. ¿Y cuándo pasamos de ese iceberg que está en nuestro inconsciente al consciente? Y es cuando nos damos cuenta. Cuando realmente empezamos a tomar conciencia. Tomar conciencia, y el darnos cuenta es el inicio de nuestra sanación. Entonces, cuando realmente identifico lo que me pasa, cuando realmente me hago cargo de ese síntoma, cuando realmente digo, no es un tema genético, ¿sí? Cuando realmente empezamos a hablar de otras cosas. Ahora bien, también hay ciertas pautas culturales, hay ciertos patrones de conducta que responden, ¿sí?, a todo un inconsciente colectivo, el cual se supone que deberíamos obedecer. Ahora, en algún momento nos tenemos que cuestionar el costo-beneficio de todo esto y decir, bien, si el darme cuenta implica que tengo que soltar creencias, estamos hablando de creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Es todo aquello que me impide ir hacia adelante. Entonces, quizás en otra época esa creencia era para esa época. Ahora bien, si en este momento lo que esa creencia me está generando es una involución, una paralización de mi vida porque estoy respetando algo que dice mi clan, y la realidad es que en este momento no sé si estoy muy de acuerdo, entonces se hace un trabajo de creencias en las cuales agradezco haber recibido esa creencia, agradezco todo lo que me benefició, pero la suelto. ¿Y por qué la voy a cambiar? La voy a cambiar por una convicción. Bien, ¿cuánto tiempo me dura mi nueva creencia? El tiempo que yo crea que necesito, ¿sí?, para trabajar esa convicción. Bien, lo hago desde la certeza, en decir, ok, esto es lo que ahora creo. Si no existe esa certeza y vamos a dejarlo librado a la esperanza, hay una diferencia entre certeza y esperanza, entonces yo tengo la certeza de que me voy a sanar, o puedo creer en el universo, en una maceta, en una planta, en si los astros se alinean, no se alinean, en el Dios de acuerdo a cada uno, a la creencia de cada uno. Entonces, si voy a dejar librada mi sanación al afuera, lo más probable es que no me sane, porque el poder de sanación lo tiene cada uno dentro. No me estoy haciendo cargo. No me estoy haciendo cargo. ¿Por qué no me hago cargo? Porque duele hacerme cargo. Porque implica salir de un papel de víctima. O salir de un papel al que estoy acostumbrado. Sí, mientras la culpa la tenga el otro, mientras la responsabilidad es del otro, yo me quedo en un papel de víctima, la paso bárbaro, es la mejor zona de confort que supuestamente tengo, una falsa zona de confort, en la que, y bueno, si a mí siempre me dijeron que tenía que hacer esto, yo lo respeto y lo sigo haciendo, no importa el costo que eso me implique. Entonces, el darme cuenta implica empezar a hacerme responsable de cada uno de mis actos, pero no el de, digamos, grandes actos. Estamos hablando, ¿sí?, si me hago cargo de mis emociones, si empiezo a gestionar mis emociones o le doy la culpa al que tengo al lado, ¿sí? Entonces, él es o ella, ¿sí?, es la responsable de que a mí me pase esto, como si a mí me hubieran obligado de alguna forma a tomar determinadas decisiones, y la tomé. ¿Sí? Ahora bien, no es lo mismo de si yo soy responsable. Al partir del momento en que me doy cuenta, tengo que empezar a ser responsable. Y ser responsable es lo que vos dijiste recién, es hacerme cargo. Salgo de esa zona de confort que yo creía que estaba buena, ¿sí?, en donde aparentemente tengo todo lo que necesito, no me falta nada, ¿sí? Y ahora bien, ¿realmente está buena? Entonces, el darme cuenta es, o sigo sintiéndome, haciéndome víctima de todo esto, siendo la víctima de mi familia, de mi trabajo. A mí no me ascienden porque el otro, ¿sí? Yo soy la que menos cobro en todo esto y soy un genio, soy la que más hago, pero soy la que menos cobro, la culpa es del otro porque me boicotea. Bien. Porque me envidia, porque me tira mala onda, ¿sí?, porque le habla mal a mi jefe. Bien, entonces soy la pobre Clara. No sé si te acordás de la novela. Sí. Bueno, entonces,
Puedo quedarme en el papel de la pobre Clara, ¿sí? Entonces, en el darme cuenta, agarro esa alfombrita, pongo todo debajo, ¿sí? Tapamos y acá nada ha sucedido. Me sigo dando cuenta y mi cuerpito va a seguir hablando. Entonces, quizás al principio sea un esguince y no me jode demasiado, voy a poder seguir haciendo mis tareas, voy a poder ir yendo a trabajar, yendo al colegio, yendo a la facultad, ¿sí? Ahora bien, si después del esguince viene una fractura, si después del esguince viene, no sé, un tendón que se quiebra e implica un reposo y demás, el reposo es para reparar. Mi cuerpo necesita estar en reposo y reposo implica quedarme quieto. ¿Para qué el quedarme quieto? ¿Porque mi cerebro tiene que trabajar? Sí. Pero en todo ese tiempo en el que te vas a quedar en reposo y para que tu cuerpo repare, ¿sí? Empezá a preguntarte, ¿sí? ¿Por qué no le diste bolilla al esguince? Y ahora te fracturás. O repetís el esguince. Mira, tengo el esguince en el mismo lugar, en el mismo pie, el mismo día, a la misma hora, yendo al mismo lugar. Epa, ¿qué pasó? Debo estar yendo a un lugar que no tengo que ir, que no me corresponde. Claro. Que no es elegido por mí, quizás. Claro. Entonces, quizás yendo a ese trabajo me esguinzo dos veces. Ajá, y el problema, o sea, soy yo, es el trabajo. O sea, me someto a un trabajo. ¿Sí? Eso es más probable. Claro. Entonces, hay un montón de cositas. Entonces, o ponemos la basura debajo de la alfombra, va a llegar un momento en que hasta la alfombra se va a quejar y va a decir, escúchame acá, buscate otra alfombra porque ya, viste, ya acá no entra nada más, viste, anda buscando otro lugar donde colocar cosas, ¿sí? Donde colocar tus miserias, tus monstruos, todo lo que va apareciendo en este darme cuenta y que no quiero darme cuenta porque duele. O decir, bueno, ok, me hago responsable. La diferencia es un proceso de aprendizaje entre ser víctima y ser responsable. Cuando yo soy responsable, bien, cometo los mismos errores, ¿sí? Pero de esos errores voy a aprender. Va a generar un proceso dentro de mí. ¿En qué? En que empiezo a gestionar mis emociones. Entonces, no es lo mismo tener miedo desde víctima que tener miedo desde ser responsable. No es lo mismo tener tristeza desde ser víctima que tener tristeza de... ¿Las emociones las voy a tener? Sí, las voy a tener porque soy humana. Entonces, corresponde que tenga esas emociones. Ahora, no es lo mismo gestionar mi miedo, ¿sí? Desde un lugar que del otro. Entonces, si de mi miedo aprendo, si de mi miedo me doy cuenta cómo relacionarme con él, qué es lo que me genera el miedo, cuándo tengo miedo, frente a qué situaciones, cuánto tardo en resolverlo y demás, entonces todo eso va a generar aprendizaje. Ahora bien, las grajeas no se venden en la farmacia de esto. Lamento decir. No es por colores, ¿viste? No hay grajea para el miedo, grajea para la ira, grajea para el enojo. No. Es algo que uno tiene que trabajar todos los días y a cada rato. Entonces, ahora bien, ¿cuál es el beneficio? Que la próxima vez que aparezca el miedo y se me plante enfrente mío, voy a reaccionar de otra forma. Voy a reaccionar, claro. Voy a reaccionar desde el aprendizaje. Y reaccionar desde el aprendizaje implica que le saco poder a ese miedo, ¿sí? Porque antes quizás el miedo me paralizaba y no me dejaba hacer nada. Entonces me quedaba así, en mi sillita, no me muevo, porque tengo miedo, porque quizás lo que haya ahí, donde estás vos, es lo peor que me puede pasar en la vida. O lo mejor, pero tengo miedo, entonces por las dudas... Me quedo quieta. Me quedo quieta, ¿sí? Entonces, si le quito ese poder que el miedo se creyó que tenía, ¿sí? Y que se fue haciendo así cada vez más grande, y lo que hizo fue hacerme a mí como pequeñita, ¿sí? Y lo mirás como cuando eras pequeña frente a un miedo y crees que es enorme, un tsunami que me va a pasar por encima. Bien, así con cada una de nuestras emociones. Entonces, si aprendemos a gestionarlas y empezamos a darnos cuenta en qué parte de nuestro cuerpo hace foco y qué parte de mi cuerpo reacciona cuando tengo miedo, porque no es lo mismo tener miedo a perder mi trabajo que tener miedo a quedarme sin mi casa porque no sé si llego a pagar la hipoteca, no es lo mismo tener miedo a determinada enfermedad que estoy teniendo, no es lo mismo. Entonces, si aprendemos
a reconocer el miedo, a fijarnos dónde hace foco, a ver qué es lo que me está diciendo mi cuerpo y en qué parte de mi cuerpo reacciona cuando yo tengo miedo, cuando tengo ira, cuando me enojo, cuando tengo impotencia, cuando estoy triste. Si empiezo a reconocer todo eso y a escucharlo a mi cuerpo y a obedecerlo, es diferente. Y esto es el aprendizaje. Sí, bien. Entonces, o aprendemos o vamos a seguir repitiendo. Y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Y va a llegar un momento en que el universo se nos va a parar enfrente y nos va a decir, ¿qué parte de todo esto no entendiste? Bien, entonces ahí es cuando aparecen determinadas enfermedades que son complicadas. ¿Son imposibles? No son imposibles. A ver, nada es incurable. Puede ser algo incurable para la ciencia, desde sanación. No hay nada, ¿sí? Desde decodificación biológica, no hay nada que no tenga solución. Puedo no querer aceptarlo, puedo no querer hacer el proceso, puedo negar, puedo un montón de cosas, ¿sí? Pero no es que no tenés solución. La solución es ir hacia adentro y la salida es hacia adentro, como decimos siempre. Entonces, la solución está siempre adentro de tu corazón. Hay que buscarlo y hay que sanarlo. Exacto. Y le quiero leer un texto que también me mandaron, que está bueno antes de cerrar, creo que tenemos tiempo, que habla de todo esto y dice así: no te adueñes de una enfermedad. Mucha gente tiene el hábito de decir soy diabético o soy hipertenso y demás. Cuando dices yo soy, entonces eres dueño de la enfermedad. Haces que la enfermedad sea una parte de ti mismo. Se convierte en tu identidad. Otro ejemplo clásico que la mayoría de la gente tiene es la costumbre de decir estoy sufriendo de. Esta es una declaración extremadamente dañina. Estás asociando sufrimiento con tu enfermedad. Estás constantemente invitando a la miseria con él. Ahora bien, ¿qué deberías decir? Estoy atravesando la condición de diabetes o hipertensión. Cuando dices pasando por la condición, simplemente significa que estás en un viaje que eventualmente llegará a un fin. Al agregar la palabra condición, estás diciendo que mejorarás. Ahora, ¿por qué es importante? Las palabras tienen poder. Las palabras llevan vibración. Estas vibraciones están conectadas directamente con tu mente subconsciente. Te conviertes en lo que dices. La manifestación ocurre basada en lo que alimenta a tu mente subconsciente. Cuando los pensamientos positivos, palabras positivas y acciones positivas alimentan a la mente subconsciente, se manifiesta en situaciones positivas. Estoy sanando, ya me sané, estoy trabajando en mi